Buenas noches y bienvenidos a Teleantioquia Global, una hora de análisis internacional. Y hoy vamos a hablar de Grecia. El país europeo lleva ya más de 5 años en una profunda crisis económica. La Unión Europea le ha dado ya 2 salvavidas, pero a condiciones que algunos griegos consideran inhumanas. Condiciones donde los griegos tienen que apretarse fuertemente el cinturón, condiciones de austeridad que muchos dicen han fracasado a tal punto que ahora que Grecia necesita un tercer rescate, los griegos el pasado fin de semana han dicho que no, han votado en un referendo diciendo que bajo esas condiciones, bajo las condiciones de la Unión Europea, ellos prefieren no ser rescatados y salvarse a la forma griega. ¿Qué está pasando en Grecia? Eso es lo que vamos a ver hoy con mucho contexto acá en Teleantioquia Global. Durante los últimos días, las miradas de la comunidad internacional se han centrado en la situación económica que afronta Grecia y que compromete a toda la Unión Europea. Desde el descubrimiento en 2004 del falseo que el país heleno hizo de su contabilidad para ingresar a la eurozona, este ha atravesado un tortuoso camino. A partir de allí, el gobierno ateniense ha recibido 2 rescates económicos. La Unión Europea, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Central Europeo aprobaron un plan de ayuda de 110.000 millones de euros en abril de 2010 y un segundo paquete por 109.000 millones de euros en julio de 2011. Pero tras 5 años de recortes dictados por la Troika, la triada financiera formada por la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional, los problemas económicos persisten y los rescates parecen no haber tenido éxito. Grecia, que vivía una tradición bipartidista desde hace más de 40 años con el movimiento socialista panhelénico y el movimiento Nueva Democracia, ahora y tras los escandalosos fracasos de estos partidos, dio un giro político radical y se encuentra dirigido desde 2015 por el primer ministro Alexis Tsipras de Syriza, un movimiento netamente de izquierda, crítico de la Unión Europea y de las políticas de austeridad de los gobiernos anteriores. El turismo y la pesca, principales actividades económicas del país, no alcanzan a solventar el día a día de los griegos. Desafortunadamente, en los últimos días ha mermado mucho el número de turistas. No hay gente en las calles, parece invierno. Y lo que nos cuentan nuestros vecinos, los dueños del hotel, las reservas de las próximas semanas han sido canceladas. Esta temporada será muy pobre. Junto a esta situación, el gobierno ha anunciado el cierre de los bancos, de la bolsa y la imposición de controles del capital, lo que ha alertado a los ciudadanos. Tan pronto comenzó este mes, los bancos cerraron y por esto y todos los rumores, el turismo ha bajado muchísimo. Los vendedores están muy preocupados, todos parecen estar esperando que algo suceda. El turismo, que aún se encuentra activo en el país, nota la crisis. Nos comentaron y leímos en la prensa que podíamos utilizar nuestras tarjetas de crédito para pagar, pero cuando salimos a cenar nos comentaron, qué pena, pero tenemos dificultades con su tarjeta, necesitamos efectivo. Nosotros sabíamos que no estaban siendo sinceros y entendíamos la situación, así que sencillamente cancelamos con euros. Por ahora, y tras la votación de los griegos el domingo pasado, que dejó un resultado del 61% de los votantes en contra de las nuevas medidas de austeridad propuestas por la Unión Europea y un 29% a favor de ellas, el país heleno expresó un claro mensaje a Europa en contra de los recortes y en pro de la soberanía populista de Alexis Tsipras. Grecia está en suspensión de pagos y adeuda 320 millones de euros a sus acreedores. Una quiebra de la banca helena condenaría al país entero y elevaría su probabilidad de salir del euro. Urge una solución sensata. Bueno, antes de iniciar esta discusión que va a estar muy interesante, con muchísimo contexto aquí en Teleantioquia Global, ponemos un contexto alrededor de Grecia.
Grecia es un país que, como lo veíamos, está gobernado por el partido Syrizas en un sistema parlamentario. Su primer ministro es Alexander Tsipras, su moneda es el euro y es miembro de la Unión Europea, por supuesto, tiene un poco más de 11 millones de habitantes. Bueno, hoy nos acompañan dos invitados, Leonidas Vangelatos, él es griego, vive aquí en Medellín hace un par de años, y Óscar Eduardo Medina, máster en negocios internacionales de la Universidad Europea de Amberes en Bélgica. Ambos, muchísimas gracias por acompañarnos hoy acá en Teleantioquia Global. A usted muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias por la invitación. Profesor Medina, entremos en contexto. ¿Cómo llega Grecia a una situación económica tan compleja como la que estamos viendo hoy? El proceso de Grecia se desarrolla, podemos decir que durante los últimos 15 a 18 años. La economía de Grecia no ha sido una economía de todas maneras muy fuerte, inclusive para poder ingresar a la Unión Europea y a la moneda común. Tuvieron algunos inconvenientes desde el punto de vista de los indicadores financieros que deberían manejar. Algunos dicen que inclusive hicieron un poco de manejo contable para poder entrar directamente a la parte de la moneda común. Entonces estamos hablando, pues, 97, 98, entra la moneda en el 99, y una vez entra la moneda en el 99, pues se benefician mucho de los elementos de estar en la Unión Europea con una moneda común, con bajos tasas de interés y una liquidez muy alta de lo que lo proveyó en ese momento la Unión Europea. Desafortunadamente esto no lo aprovecharon en beneficio de la industria, de la parte de turismo principalmente, en la parte de industria de botes y de transporte marítimo, y lo que realmente realizaron o llevaron a hacer fue que con los beneficios que había, entraron, y con estas bajas tasas de interés empezaron a entrar con unos altos niveles de nómina pública, procesos de beneficios en la pérdida de pensiones, tanto en montos como en la posibilidad de jubilarse a muy temprana edad, y desafortunadamente, como siempre, el elemento de corrupción. Inclusive dicen pues que hay un elemento de deporte nacional, que es la evasión de impuestos. Entonces todo esto los lleva realmente a una posición bastante compleja, porque entran en una espiral de deuda para poder cubrir sus elementos de gasto. Ya inclusive en el año 2006 estábamos hablando que la deuda de Grecia era el 100% del Producto Interno Bruto. Y con la crisis del 2008, pues realmente se profundiza muchísimo más este inconveniente en términos de bajas exportaciones, alto nivel de gasto, alto nivel de beneficios sociales, más deuda para poderlo cubrir, y llegamos a los niveles que se presentan ya en el 2009-2010, cuando realmente dicen no somos capaces de asumir la deuda, con alrededor de, en su momento, alrededor de los 140, 150 mil millones de dólares, de euros, que eran alrededor del 150 al 160% del Producto Interno Bruto. Claro, entonces ahí es donde la Unión Europea dice, bueno, yo les doy un salvamento, ¿cierto? Les voy a dar un dinero para que ustedes se salven. Pero paremos ahí un momento, porque a mí me interesa, Leonidas, usted es griego, hasta hace muy poco estuvo allá y empezó a sentir las dificultades que tenían los griegos en el día a día. ¿Cómo empieza a ser la vida griega en los últimos 5 años, cada vez con más dificultades? La vida sí ha sido bastante dura en los últimos 5 años. Claro que los griegos no tienen ninguna ilusión sobre dónde provenieron las deudas. Claro. Como por ejemplo, las primeras deudas se dieron en el 1824, claro, cuando Grecia acababa de salir de una guerra interna, cuando se liberó de la ocupación otomana. Y muy abiertamente se ofrecieron los bancos de Inglaterra y de Francia de ofrecerles a los políticos, más que todo, porque ellos eran los que reinaban, digamos, el país, algunos préstamos. Esos préstamos los países sabían que no se podrían pagar porque no había ninguna infraestructura, no había ninguna forma de que el pueblo griego podría pagar eso. Incluso existe una noción económica que se llama deuda odiosa. Esa deuda es una noción de unos estadounidenses profesores que se hace bajo 3 premisas. La primera es que el pueblo, cuando la deuda se da, no tiene el conocimiento ni el consentimiento de los ciudadanos. La segunda
es cuando no existe ninguna posibilidad de que esa deuda sea pagada. Y la tercera es que las personas que dieron la deuda, que dieron el préstamo, por decirlo así, no saben que no existe ninguna posibilidad de que sea pagada. Claro. Y en ese momento eso es lo que hicieron. Y esa deuda simplemente es perpetuada y no se puede pagar. ¿Cómo afecta la cotidianidad? Porque muchas veces nosotros vemos como un asunto de macroeconomía, de unas deudas, de unos niveles que casi están relacionados con los bancos centrales de cada país, en este caso con la Troika, de Grecia con la Troika, pero ¿cómo afecta el día a día, cómo ha afectado el día a día, la cotidianidad, el que no se tenga dinero para comprar o que no se solucione la pensión? ¿Cómo está afectando eso a los griegos hoy? Pues obviamente nosotros teníamos otro nivel de vida, teníamos, digamos, bastante facilidad en adquirir productos y servicios. Y en este momento lo que está pasando es pues insólito en Grecia. Las calles están rodeadas por personas que no tienen dónde vivir, no pueden suplir sus necesidades básicas. No hay salud, no existe pensión, no existen, digamos, ni las cosas más básicas que son medicamentos o atención médica. Hay pobreza extrema. Las personas hacen, digamos, en los barrios comidas para que puedan alimentar toda la comunidad. Sí ha sido bastante difícil la situación. Perfecto. Profesor, entonces Grecia entra en esta enorme crisis y la Unión Europea ofrece un rescate primero y ofrece otro rescate después. Como nos lo decía Leonidas, incluso casi que a la cabeza de Alemania, que ha sido considerado en los últimos años el soporte principal de la Unión Europea, pero con una visión económica muy puntual, y es que si se dan esos préstamos se tiene que dar un tema de austeridad muy fuerte. ¿Qué significa eso? Sí, el programa de austeridad que le impuso la parte de la Troika a Grecia como unas condiciones para poderle dar estos dos primeros rescates de casi 240.000 millones de euros. Explícanos los elementos, ¿qué es la Troika? La Troika es la unión entre lo que es el Banco Central Europeo, la parte del Fondo Monetario Internacional y la parte de la Comisión Europea. Entre la Comisión Europea, lo que es el Banco Central y de Europa, pues, y el FMI colocaron y recaudaron estos dineros para poder entregárselos a Grecia, y colocaron unas condiciones en un momento dado para poder que Grecia, digamos, fuera merecedor de estos dineros, bajo la promesa de que iban a generar unos arreglos, iban a generar unas modificaciones en su economía que reducían el gasto público, o sea, que reducían esa parte del déficit fiscal, generaban algunas reducciones igualmente de toda la parte de lo que eran los beneficios y mejoraban su elemento de recolección impositiva. La realidad es que estos condiciones vinieron a tardar bastante en colocarse, porque deberían haberse implementado pues a partir del 2010, pero vinieron a colocarse mucho más tarde. Inclusive recién entregaron la primera fuente de rescate. Papandreou en su momento llamó también a una votación a decir que si Grecia quería o la población de Grecia quería realmente entregar esos beneficios que ellos habían hecho. Pues la respuesta obvia del pueblo griego fue que no. Entonces, digamos que eso retrasó un poco más para poder generar la parte de la austeridad. Pero la realidad es que a esos niveles de deuda de 150 o 160% del PIB, eran unos niveles muy insostenibles, y así generaran todos los elementos draconianos de que es lo que han vivido en los últimos 5 años. Era muy difícil. Es como cuando uno ya tiene una compañía que no es capaz de generar ingresos, o que lo único que sería capaz es para pagar la deuda, pues esa compañía sencillamente se tiene que o quebrar o generar un proceso de condonación de deudas o algo similar, lo que nosotros llamamos ley la 1116 o la 550 o para los más viejitos la parte del concordato de por allá de hace 2 décadas. Pero eso era una parte de lo que tendría que haber hecho Grecia en su momento. Claro, porque es que le hacen el préstamo, pero el apretón para los griegos llega a tal nivel que pasa lo que nos estaba contando Leonidas. Vamos a ir un pequeño corte y cuando regresemos vamos a ver qué dicen los griegos en las calles, cómo están viviendo la situación de esta crisis económica. Ya regresamos aquí a Teleantioquia Global.
Seguimos en Teleantioquia Global hablando de la crisis en Grecia y de lo que significa esto para la Unión Europea. Estamos hablando de enormes cifras de dinero, estamos hablando de casos de corrupción muy fuerte y de una quiebra de un país entero. Pero aunque los números parecen muy grandes, son finalmente los ciudadanos de a pie los que tienen que sufrir esta situación. Vamos a ver la opinión de 7 griegos en este informe especial. El resultado del referendo era el que se esperaba. Todos queríamos que ganara el no y las instituciones sabían eso. Y no estoy de acuerdo con la salida del ministro Varoufakis. Entiendo que haya renunciado para ayudar en los diálogos, pero él era lo mejor para Grecia. Por lo menos ahora Europa captó el mensaje. Grecia tuvo suficiente austeridad. Eso no estaba bien. Yo espero que no haya un tercer rescate de Europa y que además salgamos de la Unión Europea. Al ministro Varoufakis de todas formas lo hubieran echado. Yo creo que todos están actuando. A nadie en realidad le interesa el pueblo griego. Tsipras miente, está engañando a la gente. Su no hundirá a Grecia. Ha destruido todo. Grecia está acabada. Desafortunadamente para muchos, Varoufakis decía la verdad. Los europeos deben enfrentar esta situación. Yo soy muy europeo, pero creo que todos en el continente juntos debemos enfrentar esta crisis. Las cosas están muy complicadas. No creo que haya una solución fácil. Los griegos deben asumir y compartir su responsabilidad en el asunto, que no es nada pequeña. Estoy orgullosa del no como resultado del referéndum. Creo que eso le envía un mensaje a otros países que están sufriendo, otras naciones del suroeste de Europa a las que se les viene la crisis también. El resultado refleja la voluntad del pueblo griego. Ahora estamos mirando qué es lo que viene a continuación. Bueno, las opiniones de estos griegos estaban enfocadas al referendo que se dio este pasado domingo, donde se le preguntaba a la gente si estaba de acuerdo con un tercer rescate de la Unión Europea y a las condiciones que la Unión Europea les ponía, que de nuevo eran condiciones muy fuertes de austeridad. Ganó por un muy alto porcentaje el no, y es decir que tienen que buscar otra alternativa, a ver de dónde viene el dinero para rescatar a Grecia, si viene de Europa o si finalmente lo que muchos incluso pronostican, y es que la Unión Europea podría hacer a un lado a Grecia. Profesor, ¿por qué los griegos dicen no más a ese rescate, no queremos un tercer rescate? Esas políticas de austeridad ya no funcionan, es decir, no podemos crecer con esas políticas de austeridad y esto se convierte casi que en un círculo vicioso en el que no podemos salir. Es que el referéndum, la manera como yo lo he visto, era una pregunta muy compleja. O era tan malo responder o ganar el sí como ganar el no. Eso es una espada de Damocles muy compleja que tiene el pueblo griego. Si ganaba el sí, pues estaban diciendo sí, vamos a seguir con este tipo de austeridad draconiana que se le impuso a Grecia. No vamos a decir si es justa o no es justa, sino realmente unas condiciones que llevaron a esos problemas y a esas complejidades económicas en su momento, corrupción, gastos y demás, de todo lo que usted pueda pensar. Pero entonces ahí estaríamos diciendo, listo, vamos a seguir con estas, o vamos a darle el sí, la aprobación a estas medidas que han hecho que el PIB en los últimos 5 años baje el 25%, que el desempleo se localiza entre el 25 y el 28% de desempleo generalizado en Grecia. Entonces son elementos que han mostrado que esa parte de la austeridad no ha ayudado a salir a los países. Uno de los elementos que lleva a que cuando hay estas medidas de austeridad los países puedan salir, como acaba de suceder con Islandia o como acaba de suceder en Canadá en los 90, finales del 90, es básicamente cuando pueden tener manejo de su propia moneda, generar unos elementos de evaluación y generar unos ajustes internos, lo cual no es fácil porque pues están dependiendo del euro, que eso es lo que da el paso al no. Entonces el no dice, vamos a generar un elemento de rechazo a todas estas medidas de austeridad, realmente no han funcionado, las implementaciones tardías o no han hecho que realmente Grecia recupere la senda del crecimiento económico y más bien lo que ha hecho es generar una espiral descendente constante y de esto
también hay un elemento como de orgullo de decir, pues no vamos a dejarnos chantajear como lo han puesto, claro. Y lo ponía inclusive Siripas en algunas de sus declamaciones cuando decía que votaron por el Oxi o que votaron pues por el no en su momento. Entonces esto da paso a que digan que no, pero esto entonces los pone muy probablemente a que sean excluidos del euro como moneda, no tanto de sacarlos de la Unión Europea, pero sí excluirlos del euro como moneda y que puedan volver a retomar el dracma como una de las posibilidades para poder generar los procesos de liquidez. Inclusive ya en este momento hay unos elementos para pago de pensiones, de emisión de títulos representativos, que ya no es la moneda, sino que estamos hablando de algo semiparalelo de alguna forma. Claro. Leonidas, pero el tema es que muchos en Grecia dicen que bueno, este tema de esa austeridad tan radical, sobre todo propuesta por Alemania, ha fracasado y muchos incluso votaron considerando que votar el no era salirse de la Unión Europea. ¿Ha crecido ese sentimiento de que los griegos pueden salir solos y que es mejor salirse de la Unión Europea? Lo que los griegos quieren es no solamente salir de la Unión Europea, que los bancos y las multinacionales que han generado esta deuda paguen por esa deuda, claro. Y no el pueblo griego, porque obviamente que las pensiones y la salud y la educación y todas las áreas que han sido afectadas por estos cambios han recibido el golpe, pero en realidad ya se han concientizado sobre de dónde proviene la deuda y quién la debería pagar. Sí. Y esa deuda que sigue creciendo no pudo ser pagada mediante la austeridad, es decir, parecía imposible que apretando tanto el cinturón terminaron fue por asfixiar a Grecia. Por eso mismo decimos que mientras ellos sabían que no se podría pagar, la implementaron, igualmente amarraron más fuerte el cinturón. Si sabes que, que el país no puede pagar, ¿cómo vas a tratar de sacarle donde no tiene? O sea, desangrar más la gente, eso nunca va a funcionar. Y es mi opinión exactamente que, como en el caso de Islandia, que les preguntaron a los ciudadanos, ¿será que ustedes quieren entrar a la Unión Europea? ¿Será que pagamos nosotros por las deudas que se generaron por unas formas un poquito, digamos, difíciles de identificar? ¿O quebramos los 3 bancos, como sucedió con Islandia, que han sido, digamos, los culpables de toda esta situación? Los quebraron y después los compró el gobierno y obviamente lo hizo por el buen del pueblo. Sí. Y también ayudó con las exportaciones y todo el resto que hizo para que fomentara la economía de Islandia. Bueno, profesor, en lo que va corrido el siglo XXI en el tema económico y sobre todo con la Unión Europea, parecía imponerse este concepto de la austeridad de la canciller Angela Merkel. Esto es lo que nos está mostrando tanto en Grecia como incluso ahora en España con el partido Podemos, es que la austeridad está recibiendo unos golpes muy fuertes. Incluso desde el Fondo Monetario Internacional están tratando de revisar si se equivocaron con la austeridad. ¿La austeridad es un problema? ¿Se equivocó Europa con la austeridad? No, yo no digo que se haya equivocado, porque de nuevo todo depende de hasta dónde tiene usted el agua en un momento dado. Si usted el agua la tiene muy cerquita de la nariz y está aquí, pues cualquier cosa lo hunde, pero si usted todavía tiene una posibilidad de chapalear, como decimos popularmente, pues tienen forma de salir. El caso de Irlanda, por ejemplo, con los procesos de austeridad, inclusive de la parte de lo que entregó en su momento de rescate, la parte de España. España está volviendo ya a mostrar un poco los elementos de crecimiento. Tenemos un desempleo del 50% en la juventud, es terrible, es impresionante, pero ya España empieza a mostrar otra vez un poco más la parte de salir y volver a crecer, inclusive muy jalonado por el turismo, que es uno de los elementos similares al de Grecia. Este año esperan alrededor de 68 millones de turistas, lo que puede volver otra vez al país en un elemento de senda. O Portugal, que digamos que está entre la mitad, está de último entre lo que puede ser Irlanda, España y Portugal en términos de esa parte de recuperación, pero de alguna manera tenían alguna forma de volver a poner a funcionar su engranaje. Lo que no era tan claro para Grecia, inclusive desde el 2006 y 2008. Yo he sostenido en varios escenarios que a Grecia, y suena muy duro, pero a Grecia la deberían haber dejado quebrar en el 2010.
porque en ese momento se genera el shock y ya dice, listo, ya pues no hay forma de que generemos el pago de esta deuda, vamos a tener que tirarla a los estados de resultados en términos de las entidades financieras y demás, Alemania, encabezada por Alemania y otros países que tienen mucho de la parte de la deuda, pero eso generaría un shock muy complejo, pero realmente ayuda a que volvieran a decir yo no puedo pagar y vuelvo a empezar casi como desde cero, digámoslo de alguna manera. Pero digamos que la austeridad per se no es mala, es lo que me lleva o el punto en donde yo ya tengo que tomar esa austeridad. Perfecto, Leonidas. Esto involucra, por supuesto, un tema político. La crisis económica ha hecho que los partidos políticos tradicionales griegos se han visto como los culpables de la situación donde está Grecia en este momento y llevó al poder a una izquierda que algunos consideraban radical, que tiene en este momento al primer ministro Alexander Tsipras. Alexander Tsipras en su momento incluso se mostró casi como un antieuropeísta, pero se ha venido ablandando un poco. Muchos consideran que Tsipras no fue el mismo hombre fuerte, duro contra Alemania que hablaba en los discursos siendo candidato, y ahora en el gobierno se ha ablandado un poco y ha cedido un poco. ¿Los griegos consideran lo mismo? Exactamente, que al principio Alexis Tsipras era el salvador, el que iba a sacar el yugo de Europa de Grecia y que nos iba a salvar. Pues esa salvación obviamente que no viene así, porque como Angela Merkel dijo, si fracasamos con Grecia, fracasamos con la zona euro. Pues yo sí entiendo eso, pero alguien tiene que pagar y los griegos creen que, pues yo también creo que deberíamos salir de la Unión Europea porque ella es la que está imponiendo toda esa austeridad y la que ha traído, digamos, esas repercusiones tan extraordinarias sobre Grecia. Perfecto. Bueno, esto es un asunto que trasciende a lo económico, que pasa a lo político y que está moviendo la situación para la Unión Europea ya una década y media de este siglo XXI. Vamos a ir un pequeño corte y cuando regresemos vemos cuáles son las implicaciones de esta crisis en el asunto político de la Unión Europea. Ya regresamos. Bueno, estas crisis económicas parecen estallar de un momento a otro para los medios de comunicación, pero tienen, por supuesto, una cola muy larga, unos antecedentes muy fuertes. Vamos a ver este informe que preparó Juan Camilo Palacio sobre los hitos de la crisis griega. La crisis griega ocupa hoy por hoy las portadas de todos los diarios internacionales. Es difícil preguntarse a veces cómo un país pudo enredar tanto su camino hasta el punto de deber el 180% de su Producto Interno Bruto. Lo cierto es que también la Unión Europea, el Banco Central y el Fondo Monetario Internacional tienen parte de responsabilidad en toda esta crisis, pues ellos han prestado más de 200.000 millones de euros a un país que no podía pagar esta suma. Miremos ahora los hitos de la crisis griega. 1 de enero de 2001. Grecia entra en la eurozona y adopta el euro como moneda. El país heleno es el 12º en hacerlo y el primero tras los socios fundadores. 23 de septiembre de 2004. La Oficina Estadística Europea, Eurostat, confirma que en 2001 el gobierno griego, entonces presidido por Kostas Simitis, falseó sus cuentas para permitir que el país entrase en el euro. 5 de octubre de 2009. El Partido Socialista obtiene la victoria en las urnas. El país reconoce que las cuentas del Estado presentadas a la Unión Europea son falsas y se ajusta a la previsión de déficit para ese año del 3,7% al 12,5%. Al final, esta se elevó al 15,2%. 24 de abril de 2010. Ante la delicada situación económica, Papandreou pide a Europa el primer rescate financiero. El Fondo Monetario Internacional, la Comisión Europea y el Banco Central Europeo aprueban el plan de ayuda a Grecia por 110.000 millones de euros. El gobierno de Papandreou debe aprobar un plan de ajuste presupuestario, cuyo cumplimiento vigilarían conjuntamente las tres entidades. 21 de julio de 2011. Después de una sucesión de planes de ajuste agresivos para los ciudadanos, el gobierno heleno solicita un segundo rescate por 109.000 millones de euros. 23 de febrero de 2012. Atenas acuerda con los acreedores privados
bancos y fondos de inversión una quita parcial en bonos. El Parlamento aprueba que un comité aclare si Papandreou infló artificialmente la cifra de déficit. 25 de enero de 2015. El partido de izquierda, Syriza, gana las elecciones en Grecia rozando la mayoría absoluta. Además, promete acabar con la austeridad. También, el partido de neonazis queda en tercera posición. 30 de enero de 2015. Grecia rechaza cooperar con la Troika y pedir una prórroga del rescate. Además, no reconoce dicho acuerdo. 19 de marzo de 2015. La Unión Europea advierte a Grecia que se acaba el tiempo para lograr un pacto. 28 de junio de 2015. Grecia se sumerge en el caos financiero y ordena un corralito. Atenas anuncia la puesta en marcha de un control de capitales que implica fuertes restricciones para sacar dinero de los bancos. Alexis Tsipras asegura que los salarios, pensiones y ahorros de los griegos están garantizados. 5 de julio de 2015. Los griegos rechazan en las urnas la propuesta de acuerdo con la Unión Europea. Los partidarios del no celebran el triunfo, mientras la incertidumbre se posa sobre toda Europa. Las entidades bancarias griegas tienen ahora autorizados simplemente dispensar 60 euros diarios, algo así como 110.000 pesos al día. Parece que los griegos que han venido sufriendo estas medidas de austeridad desde hace unos 5 años tendrán que apretarse aún más el cinturón. Bueno, Leonidas, el tema de la posibilidad de que Grecia se salga de la Unión Europea parece algo catastrófico. Los medios de comunicación, sobre todo que nos llegan a nosotros, los más generales, hablan de una situación muy compleja. Si se sale Grecia, puede por ahí acabarse la Unión Europea. ¿Es posible que Grecia se salga de la Unión Europea? ¿Hay el ambiente para que se salga de la Unión Europea? ¿No sería demasiado grave que Grecia se saliera de la Unión? No, yo creo que los ciudadanos griegos con el tiempo se han hecho conscientes de que nosotros sí podemos estar fuera de una unión en la que se nos están implementando condiciones que son inhumanas, condiciones que en otras ocasiones Grecia jamás pensaría que serían posibles o que los ciudadanos aceptarían. Pero ya que estamos con esas condiciones, digamos, los ciudadanos están pensando que sí se puede fomentar, digamos, la exportación, sí se puede fomentar los productos internos, que se podría florecer, digamos, la economía como de una forma que los productos griegos y no los que vienen del exterior sean mayormente vendidos en el país, y también saliendo, digamos, saliendo con los productos al exterior también sería mucho más favorable. Claro. Los griegos verdaderamente sí creen que se puede hacer y que esa es la voluntad del pueblo. ¿Ustedes sienten que Alemania no trata igual a todos los países, o que incluso dentro de la Unión Europea hay países de clase alta o países de clase baja, que el comportamiento es distinto? Obviamente que los griegos creen que hay países de la periferia y países del centro. Los países del centro son Alemania, Inglaterra y Francia, que gobiernan también el fondo. No gobiernan, sino que están detrás del Fondo Monetario Internacional, que son los representantes de él en Europa, y también que son los que tienen el gobierno de la Unión Europea y también del Banco Europeo, que incluso uno no puede entender por qué como país integrante de la Unión Europea le están tirando más duro por la parte del Banco Europeo que del Fondo Monetario Internacional. Sí. Pues el ciudadano así lo ve. Claro. Profesor, hace unos 3 o 4 meses el primer ministro Alexander Tsipras hizo un anuncio que pareció un poco populista. Dijo que Alemania tenía una enorme deuda con Grecia por la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y que Grecia se la había condonado, que era momento entonces que Alemania insistiera también para que se condonara la deuda que ahora tiene Grecia. Si Grecia le perdonó a Alemania, que Alemania ahora le perdone a Grecia. ¿Es algo factible o es algo más guiado hacia el populismo? Pues inclusive una de la parte de, hablemos en general, una de las maneras como un país o alguien puede salir adelante con estos niveles de deuda es una parte de unas condonaciones de deuda que pueden generarse. Inclusive parte de lo que está diciendo Tsipras es que genera una condonación de la deuda al menos del 30% como mínimo, y generar unos elementos de pagos a 20 años. Digamos que cualquiera que sea la causa
Si él está generando por elementos de historia y como para generar un impacto de la ocupación que sufrieron y de las pérdidas que sufrieron durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial, pues digamos que es una manera de ponerlo en términos del lenguaje normal y cotidiano, pero considero que uno de los elementos que van a tener que hacer con con Grecia es condonar parte de la deuda, cualquiera que sea la razón que quieran exponer, para que de alguna manera ayuden a salir al país adelante con estos problemas de grandes erogaciones para pago de capital y de intereses, que muchas veces ni siquiera funciona para el pago de intereses. Sí. Leonidas, en el tema de la posible salida de Grecia del euro, la gente no considera que quizás saliéndose de la Unión Europea pierden un apoyo importante y que al quedarse Grecia sola, rodeado por miembros de la Unión Europea, podría pasar por un momento incluso más duro. No, exactamente lo contrario. El pueblo quiere que salga de la Unión Europea y de cualquier yugo o soborno, cualquier cosa que está sucediendo, por ejemplo, de Alemania o de países que la están sobornando. Y lo que pasa es que en Grecia han sido dos las familias que han gobernado a Grecia y han sido, digamos, tres las etapas en las que ha pasado. O sea, son tres los gobernantes y dos las familias que han sobornado, que han sido sobornados y han gobernado, digamos, por debajo de la mesa a Grecia. Es lo que el pueblo no quiere. Claro. Quiere salir de esa... Pues lo que hacían es que hacían, digamos, una piscina de votadores y con eso podían retener su posición en el gobierno. Eso es lo que el pueblo no quiere. Quiere claro. salir y hacer y que el pueblo griego pueda fomentar la economía con medios propios. Claro, ¿y puede ser este gobierno el que lo logre? Pues en la opinión mía o en la opinión de mis amigos, en la opinión sí. del pueblo griego generalmente, sí. Sí se puede hacer, pero se necesita, digamos, una convicción política muy, muy fuerte y también todas las repercusiones que van a venir después y van a decir que este es el que está destruyendo el país y este es el que nos va a traer a la condena. Uno tiene que soportar eso y mostrar a llagas políticas para claro. que se haga eso. La Unión Europea después de este referendo ha mostrado como una disminución de su belicosidad, si la queremos llamar de alguna manera. Ha dicho no venga, negociemos, busquemos otras alternativas, quizá el tema de la austeridad un poco menor. ¿Le da miedo a la Unión Europea que Grecia se le salga o del euro o de la misma Unión Europea? Sí, hay un elemento que es allí político y es un costo político de que realmente esa Unión Europea que, entre otras cosas, a una manera de pensar es provechosa para los países que están en ellos, o sea, dentro de lo general y lo global, que una salida de Grecia de un momento dado de la Unión Europea, no del euro, que es distinto. ¿Puede un país salirse del euro y quedarse en la Unión Europea? Sí, claro. Inglaterra no está dentro de la moneda común, por ejemplo, solamente para un ejemplo. Entonces, Polonia. Sí. Entonces, claro, pero al hacerlo ellos desde el principio, es decir, la transformación económica sería mucho más drástica entrar y salirse. Sí. Ahí entraría otra vez a generar unos elementos bastante complejos para poder volver a generar toda la parte de lo que es la circulación de la moneda propia y toda la adecuación de los sistemas, porque los sistemas están funcionando hace 15, 16 años desde un punto de vista de la moneda común, y fue un proceso de transición de la moneda local al euro de un proceso casi de 3 años. Entonces, digamos que de un momento a otro eso también va a generar unos impactos grandes desde el punto de vista del día a día de la sociedad. Pero digamos que desde ese punto de vista, lo que puede ser Grecia, que se desintegre o que se salga, pues muchos de los comentaristas y analistas políticos han dicho que es el inicio del fin de la Unión Europea. Yo no me atrevería a decir que puede ser el fin de la Unión Europea. Puede que empiece a generarse cambios desde el punto de vista de cómo se generan las políticas al interior y de los manejos de las economías y tratar de manejar esas diferencias dentro de lo que pueden ser los procesos económicos y condiciones para estar dentro del euro. Perfecto. Bueno, ustedes también desde sus casas ya nos han dado sus opiniones. Vamos a ir un pequeño corte y cuando regresemos vamos a ver ustedes qué opinan sobre esta crisis, la Unión Europea y Grecia. Ya regresamos.
Seguimos acá en Teleantioquia Global hablando de Grecia, de la situación económica tan compleja y de la Unión Europea, lo que puede pasar con estas nuevas negociaciones después del resultado del referendo, donde los griegos dijeron que no aceptaban un salvamento siempre y cuando se dieran las mismas condiciones de austeridad. Ustedes ya han opinado, recuerden estar muy pendientes siempre de Twitter, @Teleantioquia o con el hashtag #TeaGlobal. Ahí les hacemos preguntas si ustedes nos quieren dar ideas sobre temas que quieren ver acá en Teleantioquia Global, incluso si quieren venir al estudio para las grabaciones del programa, pues esta puerta está abierta para ustedes. Estos son algunos de los comentarios que ustedes nos escribieron en Facebook. El primero de ellos lo dice Lubin Salazar, a la pregunta ¿qué crees que se necesita Grecia para salir de la crisis? Lubin Salazar dice que siga la misma ideología de pertenecer a un club llamado la Unión Europea y le perdonen la deuda, de la misma manera como hicieron con Alemania años atrás. Hay que leer la historia para entender, dice Lubin Salazar. Alejandro Molina opina, yo creo que necesita algún apoyo extranjero de una persona que les pueda manejar las finanzas. Pueden también comenzar con alguien local, pero eso ya se hizo con el ministro y todavía no se ven los resultados. Pipe Rodríguez es más directo y dice, los griegos lo que necesitan es plata. Bueno, esas son sus opiniones. Recuerden siempre estar muy pendientes de Teleantioquia Global en Twitter y en Facebook, en nuestra página de Facebook y en @Teleantioquia en Twitter con el numeral TA Global. Profesor, hemos hablado también en los últimos años de la posibilidad de unas nuevas ideologías políticas económicas que se materializó con el caso de Syriza en Grecia, pero que también tiene ecos en Italia y tiene ecos en España. Quizá el caso más conocido es el de España, de Podemos. ¿Estas crisis económicas pueden llevar a que estos nuevos grupos anti-austeridad suban a la política de estos países? Sí, ahí lo que vamos siempre a estar es con la ambivalencia constante y el péndulo moviéndose de un lado hacia otro, como ha sido hace 200 o 300 años de la historia económica, donde si tenemos elementos que van mucho hacia el capitalismo o hacia la derecha vuelven y se voltean otra vez hacia el lado de la izquierda y elementos de más socialismo y más elementos de beneficios para la población. Entonces eso es un elemento de un péndulo constante. ¿Qué es lo que ha empezado a suceder? Sí, ha sucedido en la parte sobre todo de los países que son mucho más dados a los beneficios sociales, como es el caso de Europa, inclusive pues de todas maneras ahora con Estados Unidos, en el caso de Obamacare, por ejemplo, sí, son elementos clarísimos desde el punto de vista de beneficios sociales. Entonces esto implica unas condiciones económicas muy diferentes para poder subsanar toda esta parte de los gastos de entregar estos dineros de auspicios y de alguna manera de mantener la población en estas condiciones. Por consiguiente, cuando empieza y existen unos problemas económicos, como también son los ciclos económicos en general, entonces los elementos que se dice, pues no funcionó el capitalismo, no funcionó la parte más de más generación de industria, entonces nos volvemos para el péndulo para el otro lado, a decir el Estado es el que tiene que controlar, el Estado es el que tiene que entregar, y es mucho lo que podemos ver en los casos de este vaivén en América Latina y en Europa y en fin. Perfecto, Leonidas. Usted habla continuamente con amigos en Grecia, está yendo frecuentemente. ¿Qué cree que se viene para Grecia en los meses siguientes, incluso en los años siguientes? Yo creo que sí vienen todavía días de austeridad. Yo creo que vamos a pasar días y meses que las personas todavía van a estar pensando dónde están nuestros sueldos y qué hacemos nosotros para merecer estas condiciones socioeconómicas que están sucediendo. Pero yo creo que se ve un futuro muy brillante, sí, porque empieza a concientizarse la gente sobre cuál es la manera correcta de funcionar como Estado y ojalá que podamos salir de este yugo. ¿Esto le va a generar disputas o por lo menos rencillas, encontrones políticos con Alemania para más adelante? ¿Existe como un rencor con Alemania o con Francia o con los más fuertes de la Unión Europea por lo que ha sucedido? ¿Cree que eso va a trascender políticamente? Cuando no se ha habido con Alemania. Con Alemania, pues Grecia fue el país que los paró, pues no a los ciudadanos del momento, no puede generalizar de esta forma, pero digamos que Alemania sí fue perdonada por las compensaciones militares y económicas de esa época. Todos sabemos que
las deudas podrían haber sido el triple de lo que es en este momento la deuda griega. Pero si fueron así, ¿por qué no lo pueden perdonar a Grecia? Pues ese no es como la manera de conversar, porque eso lo hicieron, digamos, generaciones anteriores y no tienen que pagar los ciudadanos alemanes en el momento. Pero los griegos sí tienen un rencor muy grande por, primero que todo, los préstamos que se han hecho desde días muy anteriores, así como estaba comentando antes, del 1824, que fue cuando Grecia salió de la ocupación otomana, y ahí fue donde se hicieron de una manera muy lístrica y de una manera muy fea los préstamos digamos, a un pueblo que no podía pagar eso. Y las futuras generaciones están simplemente pagando los intereses de eso. Perfecto, profesor. Su conclusión de manera muy concreta, ¿qué se viene para Grecia y qué se viene para la Unión Europea? Para Grecia se viene todavía, pienso, unos días bastante complejos, muy complejos. Yo consideraría que uno de los elementos que podría mejorar Grecia hacia adelante es si se salen del euro y empiezan a generar el cambio de su moneda, realmente generar con políticas de austeridad y claramente tener un balance entre el ingreso y el egreso para no sobreponer y no gastar más de lo que tienen. Para la Unión Europea viene un elemento o sigue una parte de una recuperación lenta de toda la crisis que ha venido del 2008 y empeorada por la crisis de la deuda del 2010, precisamente Grecia encabezando esta lista. O sea que realmente vienen momentos difíciles para Grecia hacia adelante y para Europa no de tanto elemento de crecimiento, pero sí consideraría o pensaría que la Unión Europea se conservará como un concepto general en términos de participación y unificación de mercados. Perfecto, profesor Medina. Leonidas Benyalatos, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche aquí en Teleantioquia Global. Muchas gracias a ustedes y a todos los televidentes. Bueno, nosotros antes de terminar ponemos aquí en Teleantioquia una mirada global, 3 temas que son y serán noticia la próxima semana. El primero de ellos, por supuesto, es el Papa. Sigue la visita en Sudamérica, ya terminó su visita en Ecuador, está en Bolivia, sigue en Paraguay con unas misas multitudinarias, todos muy pendientes de cuál es la palabra del Sumo Pontífice en temas muy particulares y nosotros en Colombia, por supuesto, también muy pendientes. El otro tema es Ecuador. No disminuyen las protestas contra el gobierno de Rafael Correa. Bajaron un poco mientras estaba de visita el Papa, pero seguro ahora van a continuar contra este gobierno y lo que le queda del gobierno de Rafael Correa. Y el tercer tema es Donald Trump. No deja de dar noticia este precandidato republicano, quien en unos comentarios sumamente salidos de contexto y xenófobos, pues acusó a los mexicanos de una serie de malos hábitos que le ha causado pues ya mucha antipatía entre los latinos. Eso es todo por hoy. Nosotros nos vemos dentro de 8 días aquí en Teleantioquia Global, todos los jueves de 10 a 11 de la noche con más análisis, nuevos invitados y más profundidad. Buenas noches.